Desde su origen en el año 2002, ATEB, la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosa, tiene entre sus principales objetivos la promoción y divulgación de técnicas para la pavimentación de carreteras sostenibles y eficientes que emplean como ligante la emulsión bituminosa. Las técnicas en frío o templado tienen un bajo impacto ambiental, haciendo un uso responsable de la energía, ya que la fabricación y aplicación de estas técnicas se realiza a temperatura ambiente o a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados en el caso de las templadas, minimizando en ambos casos la emisión de gases de efecto invernadero que pudieran tener incidencia en el cambio climático. Una gran mayoría de estas técnicas con emulsión bituminosa permiten la reutilización y reciclado de mezclas bituminosas de carreteras envejecidas y deterioradas, incluso algunas de ellas hasta tasa total de reutilización. Los microaglomerados en frío son tratamientos superficiales ecosostenibles, empleados en la rehabilitación de la capa de rodadura de las carreteras, proporcionando una textura rugosa que favorece el coeficiente de rozamiento transversal entre el neumático del vehículo y la superficie de contacto, de espesores comprendidos entre medio centímetro y centímetro y medio. Optimizan así los materiales y recursos naturales, pudiéndose aplicar en una o en dos capas. Son muy eficaces protegiendo los pavimentos asfálticos de las radiaciones solares y del gradiente de temperatura, elementos que aceleran los procesos de envejecimiento y deterioro de las mezclas bituminosas. También muestran una elevada capacidad para sellar pequeñas fisuras e impermeabilizar la superficie de los firmes, mejorando el aspecto estético que le proporcionan a las carreteras, uniformando su color y textura, favoreciendo así una mejor visibilidad de las señales horizontales pintadas sobre el pavimento. www.ateb.es. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este quinto webinar organizado por ATEB, que lleva por título Los asociados de ATEB a la vanguardia de las técnicas de pavimentación con emulsión. Muchas gracias por acompañarnos durante las próximas 2 horas y, por supuesto, muchas gracias a nuestros patrocinadores, CAO y Química de los Pavimentos, por facilitar enormemente el desarrollo de este webinar. Sabemos que la innovación y la sostenibilidad son claves en la evolución de la infraestructura vial. Por eso, hoy nos reunimos con expertos del sector para analizar cómo las emulsiones bituminosas pueden ofrecer soluciones eficientes, económicas y sostenibles en la construcción y conservación de carreteras. El objetivo de este webinar es triple. Por un lado, busca actualizar conocimientos sobre los últimos avances en el empleo de tecnologías con emulsión bituminosa. También busca analizar casos prácticos y experiencias reales que demuestren su viabilidad. Y por último, busca fomentar el intercambio de ideas entre profesionales del sector. A lo largo de esta jornada conoceremos nuevas metodologías, aplicaciones innovadoras y casos de éxito. La jornada comenzará con una presentación realizada por nuestra presidenta, Lucía Miranda, que hablará sobre las mezclas templadas con emulsión, una alternativa para la construcción de pavimentos sostenibles. A continuación daremos la palabra a nuestros asociados. 5 de ellos nos contarán sus experiencias y casos de éxito sobre la aplicación de tecnologías con emulsión bituminosa. El último bloque de esta jornada será una mesa redonda donde diferentes profesionales del sector, tanto asociados de ATEB como administración, intercambiarán conocimientos sobre este tipo de aplicaciones. Por último, quiero agradecer a todos los ponentes y asistentes que nos hayáis acompañado hoy. Esperamos que este webinar sea de gran utilidad para vosotros. Y ya, sin más dilación, vamos a dar paso a los expertos y comencemos con la jornada. Muchas gracias, Nuria, por esta bienvenida y por introducir los objetivos de este seminario, que ya alcanza su 5ª edición y que esperamos que sea un éxito como creo que lo han sido todas las anteriores ediciones. Me presento, soy Ricardo Bardasano, gerente de ATEB, y antes de nada
quiero agradeceros a todos los asistentes por vuestra presencia hoy acompañándonos en este seminario. También, por supuesto, a los ponentes y a los participantes de la mesa redonda, que son los verdaderos protagonistas de este seminario, cuya contribución es clave para su éxito. Y, cómo no, a nuestros patrocinadores, Química de los Pavimentos y CAO, gracias a quienes esta jornada es posible y además accesible de forma gratuita para todos ustedes. Dicho esto, paso a presentar a nuestra primera ponente del día, Lucía Miranda, que es la presidenta de ATEP. Ella es licenciada en Ciencias Químicas y desde el año 2015 forma parte del Departamento de Asistencia Técnica de Asfaltos de Repsol. En su presentación, Lucía nos va a hablar sobre las mezclas templadas con emulsión, qué son, cuáles son sus principales características y qué particularidades las convierten en una herramienta clave para la construcción de pavimentos más sostenibles. Dicho esto, Lucía, muchas gracias. Adelante, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y bienvenidos al quinto seminario de ATEP, que lleva por título Los asociados de ATEP a la vanguardia de las técnicas de pavimentación con emulsión. Mi nombre es Lucía Miranda y en la actualidad ostento el cargo de presidenta de ATEP. En esta presentación les voy a mostrar una serie de requisitos para la fabricación y puesta en obra de mezclas templadas con emulsión, como una alternativa para la construcción de pavimentos sostenibles. Por otro lado, a lo largo del seminario, asociados de ATEP le mostrarán experiencias reales con la puesta en obra de esta técnica en la pavimentación de carreteras. Pues bien, vamos a comenzar haciendo referencia al Reglamento de Productos de la Construcción, que es el que establece las reglas armonizadas para la comercialización de productos de la construcción, del que ha tenido lugar una actualización en noviembre del año 2024 y que deroga el vigente Reglamento 305 publicado en el año 2011. ¿Y qué aspectos ha incluido este nuevo reglamento? Pues se han incluido aspectos relacionados con requisitos tanto de sostenibilidad como de seguridad. Y esto se evidencia dado que en las 106 páginas que lo componen aparece la palabra sostenibilidad 45 veces, mientras que en el anterior documento no aparecía ninguna. Por tanto, se muestra la evidencia de la Unión Europea en establecer medidas hacia un modelo más sostenible para el desarrollo económico. En este nuevo objetivo planteado por la Unión Europea se definen una serie de actuaciones relacionadas con diferentes aspectos, como son la producción, en la que se pretende establecer mecanismos que permitan conseguir productos cada vez más duraderos y que permitan su reciclabilidad, así como su reutilización. Otro aspecto es considerar establecer requerimientos para el consumo, que ha de ser cada vez más sostenible a través de medidas como son el estudio de la huella ambiental, utilizando para ello mecanismos como la información que aporta las declaraciones ambientales de producto, o bien la posibilidad de establecer acciones de contratación a través de compra pública verde. Según todas estas premisas, cabe indicar que en la actualidad en el sector se dispone de tecnologías y experiencias para conseguir pavimentos cada vez más sostenibles mediante actuaciones como la reducción de temperaturas, la posibilidad de reutilizar mezclas envejecidas en la fabricación de otras nuevas, la posibilidad de reducir espesores y uno de los aspectos más importantes y sobre los que cada vez hay que insistir más es en estudiar y analizar la durabilidad de los pavimentos. Pues bien, como se ha indicado en el título de la presentación, una de las actuaciones alineadas con los requisitos de sostenibilidad son las mezclas templadas con emulsión. En esta diapositiva se muestra un esquema que ya lo habrán visto en varias ocasiones, en el que se muestra lo que podíamos clasificar como la gama de tipos de mezcla bituminosas que se pueden fabricar atendiendo a su temperatura. Así vemos a la izquierda
ambas de amplia experiencia. Tanto a la izquierda como a la derecha, los diferentes tipos de técnicas habitualmente utilizadas en la pavimentación de carreteras, ambas de amplia experiencia. Y serían las mezclas en caliente a la derecha y las mezclas en frío a la izquierda. Y en medio, dos procesos en los que se consigue reducir las temperaturas. En concreto, de esos dos nos vamos a fijar en las denominadas mezclas templadas, cuya definición descrita a la derecha se definen como aquellas mezclas fabricadas a una temperatura máxima de salida del mezclador de 110 grados, dando lugar a una mezcla homogénea y que tiene la capacidad de ser extendida y compactada a temperaturas de hasta entre 75 y 90 grados. Este tipo de mezclas se pueden decir que forman parte de una tecnología cuyas características se describen a continuación. El ligante empleado se trata de una emulsión bituminosa. Es posible con la aplicación de esta tecnología reducir hasta 50 grados la temperatura respecto a una mezcla en caliente. Son mezclas con unas características similares a las mezclas fabricadas en caliente. A su vez, permite la adición de material reciclado en altas tasas y se consigue un tipo de mezcla con una mayor flexibilidad. Uno de los principales elementos que forman parte de estas mezclas es, como se ha indicado, la emulsión bituminosa, que se desarrolla cumpliendo con los requisitos de la norma UNE EN 13808 para emulsiones catiónicas y en la que se han definido unos tipos de características determinadas para poder ser utilizadas en la fabricación de mezclas templadas. Así, se han definido en el anejo nacional desarrollado a partir de la norma 13808 general, se han definido emulsiones tipo C60B5 y C67B2 con la denominación REC para su empleo cuando en la mezcla se adiciona una determinada cantidad de material fresado. O bien emulsiones tipo C60B4 o C67B2 con la denominación MBC cuando el objetivo es fabricar mezclas templadas con una granulometría cerrada. Como se puede ver, las emulsiones permiten una gran versatilidad para cumplir todo el espectro de posibilidades para este tipo de mezclas. Conocidas las características de las mezclas, así como los elementos que la componen, es importante conocer cuál es el proceso de fabricación más adecuado para asegurar las garantías y tener una correcta fabricación y puesta en obra. Pues bien, el proceso de fabricación se puede llevar a cabo bien en plantas específicas para este tipo de mezclas o bien se pueden acondicionar las plantas en caliente, que son las más habituales y de las que se dispone de una mayor cantidad en la actualidad. Para adaptarlas a la posibilidad de fabricar estas mezclas templadas, es necesario realizar una serie de modificaciones. Entre otras, sería disponer de una línea independiente a la línea que se dispone del betún para poder trasegar la emulsión, control de la salida de vapor de agua que se genera en el mezclador durante el proceso de fabricación. Es importante disponer de medidas para asegurar el control del mechero para el calentamiento de los áridos, disponer de un sistema para la incorporación de material fresado, disponer de sistemas para la extracción del filler y un aspecto importante a considerar es el control de la humedad de la mezcla. Finalmente, la puesta en obra se realiza empleando los mismos equipos que los utilizados para las mezclas en caliente, pero mejorando aspectos como son el de la seguridad de los trabajadores. Y por otro lado, en cuanto al control de calidad, sí que es fundamental establecer y disponer de protocolos que aseguren una buena toma de muestra, así como una manipulación que asegure la representatividad de la mezcla,
teniendo en cuenta actuaciones para proteger aspectos como la humedad de la mezcla, el calentamiento de la muestra en el laboratorio, que se ha de realizar a la misma temperatura que tiene lugar el extendido y compactación de la mezcla. Pero para demostrar que algo es válido, es imprescindible disponer de documentos o información de referencia que definan los criterios a aplicar para conseguir un buen resultado. Por ello, se hace imprescindible disponer de una normativa que defina cuál es el proceso y sus requerimientos. Pues bien, a pesar de ser una técnica nueva, en la actualidad se dispone de documentos normativos que permiten cubrir todas las actuaciones a llevar a cabo. En esta diapositiva se muestran todos los documentos que se disponen en la actualidad y partiendo de los inicios se definieron una serie de requisitos para la redacción de pliegos publicados por parte de la Junta de Andalucía, que corresponde al documento que aparece a la izquierda en la parte superior, que se han complementado con otros dos documentos más, uno elaborado por la Asociación Técnica de la Carretera y otro por el Gobierno vasco. En todos ellos se describen todas las actuaciones, así como las especificaciones requeridas para la fabricación y puesta en obra de mezclas templadas con emulsión. Igualmente, está disponible como documento de consulta una monografía elaborada por ATEB sobre el empleo de este tipo de mezclas. Por lo tanto, no es limitante disponer de normativa para el empleo de esta tecnología. Y ya para terminar, y como resumen y conclusiones, indicar algunos puntos a tener en cuenta. Como son este tipo de mezclas, como pueden ver, este tipo de mezclas presenta las mismas ventajas que las mezclas en caliente, dado que se aplican los mismos métodos de ensayo y se solicitan los mismos requisitos respecto a las mezclas en caliente. Eso sí, en el caso de las mezclas en frío, se mejora la desventaja que presentaban estas, como son eliminar los tiempos de curado. Por otro lado, también son mezclas más flexibles por el menor envejecimiento que tiene lugar en el ligante durante el proceso de fabricación. Importante y como una de las premisas de los requisitos de sostenibilidad, es posible el empleo de la adición de altas tasas de material fresado. Destacar el aspecto de la posibilidad de ampliar la distancia de transporte desde la planta hasta el lugar de la obra que se encuentre alejado, lo que permite acceder a situaciones extremas que lo requieran. Otra cosa importante es que mejora las condiciones de los trabajadores, otro de los aspectos en los que se incide en el nuevo reglamento de productos de la construcción. Es importante, por ello, el avance de esta técnica para seguir estudiando y es importante realizar un seguimiento de todas las obras que se vayan ejecutando de manera que se pueda evaluar aspectos tan importantes como la durabilidad, de manera que se consiga completar todo el estudio del comportamiento de estas mezclas y que sean de esta manera consideradas como una alternativa cada vez más importante a considerar para la pavimentación en carreteras. Y sin más, muchas gracias por su atención y continuamos con el resto del contenido del seminario. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, por ayudarnos a comprender mejor los conceptos claves sobre estas mezclas templadas con emulsión. Vamos a seguir profundizando en este tema con algunas experiencias prácticas de nuestros asociados. La primera de ellas nos la va a presentar Nerea Amaya. Ella es ingeniera técnica industrial, especializada en química industrial y además máster en economía circular. Desde el año 2008 trabaja en Orsa, donde actualmente es la responsable del Departamento de Calidad I+D.
Nerea nos va a hablar sobre la experiencia de Orsa en la fabricación y aplicación de estas mezclas templadas en Guipúzcoa. Como sabréis, en el año 2022 se publicó la actualización de la norma de dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País Vasco, en la que se incluye un pliego específico sobre mezclas templadas. La asociación colaboró en su redacción y uno de sus principales impulsores, Aurelio Ruiz, participará más adelante en la mesa redonda. Nerea, muchas gracias por tu intervención y por la colaboración de Orsa siempre que desde AT os invitamos a participar en nuestros eventos, y puedes comenzar con tu presentación. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar y antes de comenzar, agradecer a AT por organizar este seminario y darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros nuestra experiencia en la aplicación de técnicas en templado en Guipúzcoa. Esta comunicación pretende presentar un caso real de fabricación y puesta en obra de técnicas con emulsión con diferentes porcentajes de asfalto recuperado. Bueno, ¿y por qué utilizar estas técnicas? Bueno, pues recientemente en redes sociales encontré esta publicación que me hizo reflexionar sobre esta cuestión. Y decía así: tendríamos que dejar de echarle la culpa a la gota que colmó el vaso y hacernos cargo de la comunidad con la que nos sentamos a esperar que se llene. Y es que vivimos en un mundo con recursos limitados en el que cada vez se hace más patente el impacto del ser humano, como por ejemplo la crisis climática y energética que estamos viviendo. Por todo ello, bueno, pues tenemos que actuar para que efectivamente no se llene el vaso. Y concretamente poniendo el foco en nuestra área de actuación, en la construcción y rehabilitación de carreteras, tenemos que buscar alternativas que sean más sostenibles, que promuevan y ayuden a la utilización de asfalto recuperado, que además sean técnicas que mejoren las condiciones de trabajo y que aporten unas características que se adapten a ciertas necesidades de las carreteras. Y es aquí donde encajan las técnicas con emulsión y concretamente las mezclas en templado. Sin embargo, bueno, pues hay que destacar que todavía no hay mucha experiencia en su aplicación, y esta comunicación, bueno, pues tiene por objetivo divulgar resultados de un tramo real para consolidar y extender esta técnica que, como acabo de indicar, bueno, pues permite reducir el impacto ambiental de nuestro sector. Y el caso que vamos a exponer trata de la rehabilitación estructural del firme de la carretera GUI 2620 en Arrasate, promovida por la Diputación Foral de Guipúzcoa y ejecutada por Orsa. La Diputación Foral de Guipúzcoa ejecutó este proyecto de rehabilitación de firmes para conocer y validar el comportamiento de estas técnicas en templado y el uso de asfalto recuperado, permitiendo de esta forma adquirir conocimiento y experiencia y bueno, pues poder así utilizarlas en futuras actuaciones. Esta actuación ha tenido dos fases. En una primera fase se ha estudiado la fórmula de trabajo en laboratorio y se ha ejecutado el tramo de prueba, y en la segunda fase se ha llevado a cabo toda la obra. En cuanto a la primera fase de estudio de la fórmula de trabajo, bueno, pues se ha llevado a cabo un protocolo de diseño en el que se han definido los factores más importantes. En primer lugar, se procede a la elección de los áridos y al asfalto recuperado, que en este caso se utilizó un asfalto recuperado procedente del fresado de capas de rodadura. Se procedió a elegir el tipo y dotación de emulsión en función de la cantidad y características del betún envejecido del asfalto recuperado, y se procedió a la formulación. También se establecieron los parámetros de temperatura y tiempos de amasado para cada componente para elaborar las amasadas en laboratorio, y se determinó el contenido de huecos para definir la energía de compactación necesaria.
Una vez disponible o definido la dotación óptima del ligante, se valida el diseño y se caracteriza la mezcla llevando a cabo los ensayos de sensibilidad al agua con un contenido en betún de un 0,3% inferior al óptimo, y también se realizó el ensayo de formación permanente con un 0,3% más de betún sobre la cantidad de ligante óptimo. Bueno, pues en este punto y tras la validación de la dosificación y fórmula de trabajo, bueno, pues se plantearon cuestiones sobre el método de compactación. La asistencia técnica no tenía claro si debíamos de aplicar la compactación por giros o por impactos, y además con la problemática con la que nos encontramos, que los laboratorios de control de obra no disponían de los equipos de compactación por giros, llevamos a cabo un estudio de los métodos de compactación. En este estudio analizamos la compactación de muestras recién fabricadas y de muestras recalentadas. Como podemos ver en el cuadro, no se consiguen las mismas densidades empleando diferentes métodos, el método giratorio y por impactos. Aunque vemos que la mezcla compactada con el método giratorio a 80 grados y la muestra compactada con el método de impactos a 150 presenta una compactación similar, hay que destacar que esta última siempre es un poco más elevada que la obtenida por el método de giros. En relación a la compactación de las probetas para sensibilidad al agua, se observa que las densidades por impactos son muy bajas y bueno, pues esto se ve reflejado luego en el resultado tanto de la tracción indirecta como la relación conservada. En cuanto a las mezclas recalentadas, bueno, pues la tendencia es similar. Se observa que la compactación que realizada por impactos a 80 grados no es adecuada, mientras que a 150, bueno, pues puede acercarse a la obtenida por el método giratorio, si bien las densidades que se obtienen son mayores. Además, los resultados de resistencia a tracción indirecta tienen un aumento considerable por lo que se determina que el método de compactación de probetas más adecuado es por el método giratorio a 80 grados. Tras la fase de validación de la fórmula de trabajo, se procede a realizar el tramo de prueba, que sirvió también para validar en un régimen de producción los parámetros de fabricación. En este punto, además, se llevó a cabo una prueba de mezclado de asfalto recuperado con árido virgen, sin aporte de ligante, para comprobar la envuelta del betún aportado por el asfalto recuperado con el árido virgen. Y bueno, pues como podemos ver, la masada presenta un aspecto uniforme y homogéneo y bueno, pues comprobamos que el betún del asfalto recuperado se homogeneizó correctamente con todo el árido. Finalmente, el tramo de prueba también sirvió para validar el proceso de extendido, que se llevó a cabo con los mismos medios y con las mismas formas, de la misma forma que se ejecutan las mezclas en caliente. Bueno, y superada la primera fase, pasamos a la segunda fase de ejecución de obra. Como podemos observar en la imagen, la obra consistió en dos actuaciones. En la parte derecha, que se marca en verde, se ejecutó la reconstrucción del firme, pero como se realizó con mezcla en caliente, bueno, pues no vamos a incidir en este área. Sin embargo, bueno, pues lo que queremos exponer hoy es la obra que ejecutamos y se puede ver en la parte izquierda,
que consiste en 3 tramos diferentes ejecutados con mezclas templadas, pero con diferentes porcentajes de asfalto recuperado. Además, en el último tramo, que se trata de una mezcla templada con 40% de asfalto recuperado, se intercaló un tramo con una mezcla homóloga, pero en caliente. De esta forma, bueno, pues la aplicación simultánea de estas mezclas en la misma carretera proporciona la oportunidad de evaluar la durabilidad de las diferentes mezclas y realizar una comparativa del comportamiento de estas sometidas a las mismas condiciones climáticas y de tráfico en un mismo intervalo de tiempo. En cuanto a la fabricación de las mezclas, esta se llevó a cabo en una planta discontinua convencional adaptada para fabricar con emulsión y asfalto recuperado. Bueno, se adaptaron también los parámetros de fabricación para cada mezcla y tal como se desarrolló en la primera fase. El extendido se ejecutó con los mismos equipos y la misma forma que un extendido de mezclas en caliente, y para garantizar la calidad del producto final sí que se llevó un exhaustivo control de calidad tanto por el laboratorio propio como por el laboratorio externo. Se llevaron a cabo, bueno, pues diferentes ensayos que vienen ahí establecidos, y también se extrajeron testigos para determinar la calidad de la unidad terminada. En cuanto a los resultados obtenidos que se muestran en la tabla, bueno, indicar que los resultados son la media de todos los resultados aportados por los laboratorios, tanto laboratorio interno como los laboratorios externos. Bueno, en cuanto al contenido en betún, sí que es verdad que obtuvimos unos contenidos un poco superiores a los establecidos en la fórmula de trabajo, y en cuanto al resto de parámetros, bueno, todos están dentro de los requisitos establecidos por el pliego. Hay que destacar que, bueno, pues debido a los diferentes métodos de compactación empleados para la fabricación de las probetas entre los laboratorios, existe bastante diferencia entre las densidades aparentes que se van a utilizar como referencia para determinar luego la compactación de los testigos, así como la resistencia a tracción indirecta conseguida. Y en cuanto a la relación de resultados del ensayo Phoenix, vemos en las gráficas que a bajas temperaturas la mezcla presenta una respuesta frágil, mientras que a temperaturas más elevadas bueno, pues, se comporta de una manera dúctil. En cuanto a la mezcla con un 20% de asfalto recuperado, es verdad que a 5 grados no es tan dúctil como las otras dos mezclas. Sin embargo, a 20 grados presenta una respuesta muy dúctil, aunque presenta menor tenacidad que las otras dos. En cuanto al control de la unidad terminada, se extrajeron 36 testigos, de los que todavía no tenemos todos los resultados. Hemos solicitado un avance de resultados y bueno, aunque no es definitivo, bueno, pues aquí hemos plasmado los resultados que nos han podido facilitar, en el que podemos observar que la sensibilidad al agua, la resistencia conservada, tracción indirecta, bueno, pues aunque no llega al valor de referencia de 85, pues se presenta muy próximo. Y en cuanto a los valores de compactación, bueno, pues un poco lo que hemos comentado. En función de la densidad de referencia que se obtenga por un método u otro, vamos a tener unas compactaciones más elevadas o menos.
En la primera línea de compactación podemos ver que bueno, pues son compactaciones referenciadas a densidades obtenidas por los laboratorios externos que han compactado las probetas mediante compactación por impactos a 150 grados, mientras que en la última línea se indican las compactaciones bueno, pues, referenciadas a las densidades obtenidas por métodos por un método giratorio a 80 grados. Y como conclusión, bueno, pues indicar que el estado actual de la carretera es adecuada, se ha hecho una evaluación visual de la zona y bueno, pues no se observa ni fisuras, deformaciones ni baches. Y bueno, de momento se está comportando de forma adecuada. En cuanto al método de compactación, bueno, se determina que el método adecuado es el método giratorio para la fabricación de las probetas, por aportar mayor homogeneidad y representatividad con respecto al material que vamos a poner en servicio. En cuanto al control externo, queremos destacar que debido a las discrepancias que existen entre los resultados obtenidos entre los diferentes laboratorios con respecto a las densidades, recomendamos que los laboratorios externos adopten el método de compactación giratoria. En relación a los testigos, aunque no disponemos de todos los resultados de los testigos y tendremos que volver a analizar, bueno, pues con detenimiento este aspecto, los datos preliminares sugieren que la compactación de la mezcla es deficiente. No obstante, bueno, una vez que dispongamos de todos los datos, haremos una evaluación más en profundidad y veremos, bueno, pues qué acciones tomamos para actuar sobre este aspecto. El resultado de sensibilidad al agua indica una buena interacción entre árido y ligante, mostrando un comportamiento favorable frente al agua. Y en el caso de los testigos, bueno, no se alcanza en todos los casos el valor de 85, pero sí que superan el valor de 80, por lo que se sugiere una aceptable resistencia a la acción del agua. En cuanto al ensayo Phoenix, se observa que las tres mezclas bueno, pues, dan una respuesta frágil a menos 5 grados. Sin embargo, a 5 y 20 grados, las mezclas con R0 y R40 presentan una respuesta dúctil, mostrando una tendencia similar en ductilidad y tenacidad, aunque es verdad que la mezcla con 40% de asfalto recuperado muestra una mayor resistencia a tracción, mayor tenacidad. Este efecto puede atribuirse tanto al asfalto recuperado, ya que tiene, bueno, pues un aporte considerable, y además también puede deberse a la emulsión que hemos utilizado de tipo Recitem con aditivos rejuvenecedores, que ha favorecido, bueno, un mejor equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Y finalmente, indicar que en las carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, bueno, disponemos de 900 kilómetros de carreteras de baja intensidad de tráfico en las que se pueden emplear mezclas templadas. Y un poco volviendo a la reflexión de la primera diapositiva y bueno, actuando localmente para impactar o influir globalmente, creemos que estas técnicas se deben de promover y tener en cuenta para adoptar soluciones eficientes y económicas. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Nerea, por esta magnífica presentación y, como he dicho anteriormente, por compartir vuestra experiencia. Seguimos avanzando con otra comunicación sobre mezclas templadas, en esta ocasión a cargo de Marisol Barral. Marisol es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco,
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del asfalto y actualmente es la responsable del departamento de I+D+I en Grupo Campezo, donde además lidera proyectos de innovación en colaboración con organismos tanto públicos como privados. En su presentación, Marisol nos va a hablar sobre la rehabilitación de la antigua carretera general entre San Sebastián y Pamplona, una actuación en la que se incorporaron mezclas templadas y que fue ejecutada por ellos, por Campezo. Marisol, también muchas gracias a ti y adelante con tu presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a TED por organizar esta webinar y darnos la oportunidad de presentar nuestro caso práctico, que sin más preámbulo paso a presentar. La comunicación lleva por título Sostenibilidad aplicada en carreteras, nuestra experiencia en la antigua carretera general de San Sebastián-Pamplona. El contenido de la misma va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a dar datos de dónde se llevó a cabo la obra. Luego hablaré sobre los materiales que hemos utilizado y sus características. Comentaré la fórmula de trabajo que se diseñó en el laboratorio y también explicaré cómo se llevó a cabo la fabricación y la puesta en obra de las diferentes mezclas. Y para terminar, presentaré los resultados técnicos obtenidos en la obra y las conclusiones. Bueno, la obra es una obra de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Consistió en una rehabilitación estructural que fue ejecutada por la empresa Asfaltia y desde su planta asfáltica ubicada en Andoain. La ubicación de la obra es en la red comarcal de carreteras de Guipúzcoa, la GI 2135, y actuamos sobre 2 kilómetros de la misma. Esta carretera tiene una categoría de tráfico T3. Las operaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes. En primer lugar, se hizo un fresado de la capa micro que existía con un tambor de microfresado. Se hicieron reparaciones localizadas con fresado profundo que se repusieron con una mezcla en caliente y se terminó con una capa de rodadura de 5 centímetros. Estos 2 kilómetros se tramificaron en 6 tramos, donde 3 de ellos se utilizaron mezclas en caliente y otros 3 donde se utilizó la tecnología de baja temperatura, concretamente una mezcla templada con emulsión. En todos los casos se extendió el mismo tipo de mezcla, una C16S, pero se variaron las tasas de fresado. En el caso de las mezclas en caliente se extendió un tramo, la mezcla de referencia, es decir, sin tasa de fresado y con 2 tasas de fresado, R15 y R30. En el caso de las mezclas templadas, lo mismo, una mezcla sin fresado y 2 tramos con el 30 y el 60% de material de fresado en la mezcla templada. En cuanto a los materiales utilizados en relación al material de fresado, indicar que la planta de asfalto de Andoain es gestor autorizado de material de fresado desde el año 2019 por el Gobierno vasco. Está autorizado a realizar operaciones de valorización del fresado, recogida y almacenamiento, como se muestra en el extracto extraído de la publicación del Gobierno vasco de las instalaciones que están autorizadas. En cuanto a las características que presentaba el material de fresado, se muestran en esta transparencia. En primer lugar, decir que este material de fresado procede del microfresado de una capa de rodadura del AP8. No utilizamos el fresado que se obtuvo en esta obra, sino de la AP8. No hicimos una clasificación del material de fresado porque se obtuvo un material muy homogéneo de una granulometría 0,14 que era apto para utilizarlo en la mezcla AC16 que estaba prevista en esta obra. Aquí presento las características del material de fresado: contenido de filler, destacar, en torno a un 8, contenido de betún 4,6, la penetración que tenía el ligante envejecido es de 12, y también hicimos una caracterización de los áridos del fresado para confirmar que se trataba de un árido de capa de rodadura, como se puede observar por las densidades obtenidas del árido. En cuanto a los áridos de aportación, al tratarse de una capa de rodadura, utilizamos árido fítico y una arena 0,2 caliza para mejorar la adhesividad. Las características de este árido fítico, como se pueden mostrar en la tabla, destacar que tiene un desgaste de Los Ángeles de 11 y un microdeval de 12,
y un pulimento de 53. Las densidades de este árido es un poco elevada con respecto a lo habitual con otras sofitas, que hablamos de unas densidades del 3. En cuanto al ligante, utilizamos para las mezclas en caliente un betún 50-70 y para las mezclas templadas utilizamos dos emulsiones, una para cuando no lleva nada de fresado y otra para los dos tramos en los que utilizamos fresado al 30 y al 60%. En ese caso fue la misma emulsión para las dos tasas. Sus características se muestran en la transparencia. En cuanto a la curva granulométrica, que muestro las curvas diseñadas en el laboratorio. Y en cuanto al contenido del ligante, pues en todos los casos el contenido del ligante final en la mezcla es de 4,8. Entonces la dotación del ligante en función si es betún 50-70 o emulsión es diferente y en función de la tasa, como se muestra en la tabla. Necesitamos más dotación de ligante en templadas al tratarse de una emulsión, como es lógico. En cuanto al resto de propiedades, aquí mostramos en esta transparencia la tabla de arriba es la mezcla templada y la tabla de abajo se corresponde con la mezcla en caliente. La mezcla templada se diseñó utilizando la giratoria como sistema de compactación y simplemente destacar que las mezclas templadas observamos que tienen unas resistencias en sensibilidades al agua menor que las mezclas en caliente. Se cumple en todos los casos la especificación establecida para esta categoría de tráfico del 85% del ITSR. Y por otro lado, en cuanto al ensayo de pista, observamos que las mezclas templadas presentan valores de WTS mayores que las mezclas en caliente. Todo esto son resultados obtenidos en el laboratorio cuando se llevó a cabo el diseño de mezcla. Ahora vamos a comprobar lo que hemos obtenido en obra. En cuanto a la fabricación, cómo se llevó a cabo la fabricación de estas mezclas, indicar que el proceso de fabricación que se llevó a cabo era el siguiente. En todos los casos, al incorporar material de fresado para su calentamiento, lo hicimos a través del sobrecalentamiento de los áridos de aportación. Pero utilizamos dos tolvas de fresado. Una tolva incorporaba el material de fresado previo pesado por una báscula al mezclador y otra tolva incorpora el material de fresado, como se muestra aquí, va a un anillo que está al final del tambor que lo incorpora al elevador de cangilones. En cuanto a las temperaturas de sobrecalentamiento de los áridos naturales, pues estas en el caso de las mezclas en caliente fueron más elevadas que en el caso de las mezclas templadas. Esto se debe a que la temperatura final de la mezcla es diferente. En el caso de las mezclas calientes más elevada, hablamos de 160 grados, mientras que en las mezclas templadas hablamos de 110 grados. Indicar que en la norma del gobierno vasco, en la norma de firmes del País Vasco, las mezclas nos permiten fabricar mezclas templadas a temperaturas de 110 grados. También indicar que hubo un incremento del tiempo de amasado total en torno a de 0 a 20 segundos en función de la tasa de fresado que contenía la mezcla y de 0 a 30 segundos en el caso de las templadas. Esto tiene repercusión en el rendimiento en la fabricación. Aquí muestro simplemente unas fotografías de la puesta en obra en la mezcla templada. Es la foto de la derecha y el acabado de la misma son las fotos que aparecen en el medio y a la izquierda. La temperatura de compactación de la mezcla templada fue de 100-110 grados, mientras que la mezcla en caliente fue en torno a 150-160 grados, porque la distancia de la obra a la planta estaba muy cerca.
Aquí muestro los resultados ya de obra. A nivel de granulometría podéis ver la línea discontinua, serían los resultados de las muestras tomadas en obra, que se parece mucho a la línea continua que sería la fórmula de trabajo, lo que quiere decir que hemos conseguido, a pesar de las altas tasas de material de fresado de 60 y 30%, reproducir muy bien la fórmula de trabajo. En cuanto a los resultados de las densidades, observamos cómo la mezcla en caliente presenta valores de densidades muy similares a las de la fórmula de trabajo, salvo en el caso del R0, donde la densidad obtenida en obra ha sido algo superior. En el caso de las mezclas templadas, el diseño de la fórmula de trabajo, quizás se me haya olvidado decirlo anteriormente, se hizo con la giratoria, con el compactador giratorio. Entonces observamos que las densidades obtenidas en obra son algo inferiores a las de la fórmula de trabajo. En uno de los casos las diferencias son insignificantes por el propio error que tiene el ensayo, pero en el caso de la mezcla R30 pues la diferencia quizás sea un poquito más elevada de lo normal. En cualquier caso, sí que observamos que las densidades que se obtienen en obra cuando tienes material de fresado son menores que si la comparamos con la misma mezcla que tiene material de fresado. Esto va a tener también su repercusión luego en los huecos y en el resto de propiedades. También se sacaron testigos, que es el gráfico que aparece abajo a la derecha. Y observamos cómo las mezclas que no llevan fresado se consiguen unos grados de compactación pues en torno al 98-99%, mientras que cuando ya en su composición lleva material de fresado estas compactaciones son menores, pero dentro del 97% que es la especificación que tenemos que cumplir. Lo cual quiere decir que cuando en la mezcla tenemos material de fresado la compactación es más difícil. En cuanto a los huecos, pues va en consonancia con la densidad. Los huecos que hemos obtenido en las mezclas en caliente son algo menores con respecto a las mezclas templadas, y que también observamos que los huecos cuando compactamos con la giratoria son más elevados que si lo hacemos por impacto. Y en cualquier caso sí que vemos que las mezclas templadas tienen más huecos que las mezclas en caliente, lo que es lógico porque, como hemos visto anteriormente, también las densidades son algo menores. En cuanto a la sensibilidad al agua, si hablamos de las resistencias obtenidas, vemos, por ejemplo, hay que fijarse en la columna más roja, con color rojo más intenso. Esas serían las resistencias obtenidas en obra. Se puede observar que a medida que tenemos más cantidad de fresado, estas resistencias aumentan. Es más significativo en el caso del R60. Aquí podemos ver, esta es la resistencia en seco, y con respecto a la de R0 hay un incremento. En el caso del R30 no se ve mucha diferencia, y en las mezclas templadas, aunque sí que se observa una tendencia a aumentar, no es tan pronunciada como por ejemplo en el caso de la templada R60. También observamos, como hemos visto cuando diseñamos las fórmulas de trabajo de las mezclas, que las resistencias de las mezclas templadas son inferiores con respecto a las mezclas caliente. En cuanto al valor de ITSR, en las mezclas en caliente hemos obtenido mejores resultados en obra que con respecto a lo que obtuvimos en la fórmula de trabajo, y en el caso de las mezclas templadas pasa lo mismo en el R0, pero cuando lleva material de fresado los resultados obtenidos en obra son menores a los que se diseñaron en el laboratorio. Esto quizás este resultado se deba a que al menor contenido a la menor densidad que hemos obtenido en obra, y por lo tanto un mayor contenido de huecos. Entonces eso repercute en los resultados de sensibilidades al agua.
En cuanto a los resultados de pista, se confirma también lo que observamos en las fórmulas de trabajo. En las mezclas en caliente los resultados que se obtienen son mejores que los que se obtienen en una mezcla en templada, es decir, las mezclas templadas presentan más deformabilidad y esta deformabilidad disminuye a medida que tenemos más tasa de fresado en la composición de la mezcla. En cualquier caso, se cumple la especificación establecida para esa categoría de tráfico. Y ya para terminar con los resultados técnicos, voy a presentar el ensayo Fénix. En el gráfico de la izquierda se muestran los resultados de la mezcla en caliente y la derecha sería la mezcla templada, en los gráficos de arriba. Como podemos ver, las mezclas en caliente son rígidas y a medida que se mete material de fresado, esta rigidez aumenta ligeramente, es más rígida. Vemos cómo las curvas todas se concentran en esta zona, es decir, son rígidas, no tienen mucha ductilidad, mientras que las mezclas templadas es todo lo contrario, las curvas se desplazan hacia la derecha, es decir, son más dúctiles y sí que cuando tienen más fresado, sí que vemos que a la misma temperatura tenemos mayores resistencias. Aquí muestro el comparativo de la mezcla caliente y templada con R0 y R30. Como se ve el desplazamiento de las curvas, ¿no? Aquí serían las de caliente y estas serían las de templada. Es decir, que las mezclas templadas son más dúctiles que las mezclas en caliente. Entonces, para terminar, me gustaría concluir con lo siguiente. Las mezclas templadas con emulsión requieren más ligante para el mismo contenido final de betún residual, lo cual es lógico, pero esto tiene una repercusión en el coste. Con la misma temperatura de sobrecalentamiento de los áridos se puede reutilizar más cantidad de fresado fabricando mezclas templadas, debido a la menor temperatura final de la mezcla, en iguales condiciones de humedad del material de fresado. Las mezclas templadas son más deformables que las mezclas en caliente por la consistencia final que presenta el ligante residual. A medida que en su composición presenta más material de fresado, esta deformabilidad es menor. Las mezclas templadas presentan valores de ITSR y resistencia a tracción menores que las mezclas en caliente. Las mezclas templadas son más dúctiles que las mezclas en caliente con la misma tasa de fresado. Pero a medida que esta tasa de fresado va aumentando, esta ductilidad, característica de las mezclas en templado, disminuye. Y nada, simplemente terminar agradeciendo su atención. Muchas gracias. Bueno, pues Marisol, reitero nuestro agradecimiento por esta detallada presentación sobre vuestra experiencia con estas mezclas templadas. Ahora vamos a tratar un tema que yo considero de gran interés y es la visión de estas tecnologías desde la perspectiva de la Administración. Para ello contamos con dos representantes de la Diputación de Ciudad Real, quienes ya llevan algunos años aplicando este tipo de técnicas y recientemente han ejecutado una obra que incorpora mezcla templada que tuve la oportunidad de visitar presencialmente. Ellos son Vicente Cervantes y José Miguel Doncel. Vicente cuenta con 20 años de experiencia en la dirección de obras de construcción de carreteras provinciales y en los últimos 7 años pues, ha sido el jefe del Departamento de Vías, Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, liderando junto con su equipo el desarrollo del Plan Provincial de Carreteras. Por su parte, José Miguel es ingeniero de caminos, ingeniero técnico de obras públicas y tras 20 años en la empresa constructora Intedor, especializada en obras civiles, donde fue responsable de numerosas carreteras, pues lleva los últimos 7 trabajando junto a Vicente en el Servicio de Carreteras de la Diputación de Ciudad Real, donde se encarga de la redacción de proyectos y de la dirección de obra. Así que, Vicente, José Miguel, muchas gracias por vuestra participación y adelante con vuestra presentación. Hola, buenos días. Soy Vicente Cervantes del Departamento de Vías y Obras e Infraestructuras de la Diputación de Ciudad Real. Les saludo en nombre de mío y de mi compañero José Miguel, que se incorporarán más tarde a la charla. Bueno, le vamos a contar un poco la experiencia que hemos tenido en el uso de mezclas templadas aquí en la Diputación. Sí que es verdad que bueno, le hago una pequeña introducción un poco de la red nuestra, de nuestra red de carreteras,
Nuestra red de carreteras está compuesta por 1.727 kilómetros, con más de un 80% de ellas pues, de baja intensidad de tráfico. Pues la red nuestra, pues como imagino que todas las diputaciones y cabildos, pues conecta poblaciones, pues aldeas, incluso elementos tan dispares como repetidores de telecomunicaciones, antiguas estaciones de ferrocarril, etcétera, ¿vale? El tipo de firme que más se ha empleado, bueno, durante los últimos años, especialmente los años 80 y 90, que es un poco donde yo tengo un poco más recuerdo, desde aquí, porque antes estaba los pavimentos un poco más tipo macadam con un riego de betún encima, pero ahora durante los 80 y 90, pues sobre una capa de zaborra artificial, pues se extendía un doble tratamiento superficial con un doble sellado, que bueno, que la verdad es que ha funcionado muy bien, ha estado prácticamente, pues si yo los últimos 25 años que yo puedo llevar aquí, en los años 80 y 90 ha estado en uso con mis antiguos compañeros y con los antiguos gestores del departamento. Pues bueno, una solución adoptada muy funcional, con mucha aceptación por parte a nivel técnico, con poca aceptación por los gestores políticos, como podemos entender todo, especialmente por el rechazo de gravilla que se producía en los primeros meses de su vida útil. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que todos los ensanches y los refuerzos se han cometido durante los años 80 y 90, pues se acometían con ese tipo de firme y bueno, pues los resultados eran bastante buenos. Se culminaba ese proceso de firme a los 5 años con un tratamiento de microaglomerado en frío, pues un poco para sellar las posibles grietas, para impermeabilizar un poco más el pavimento que se hacía y bueno, pues dándole una vida útil al pavimento pues del entorno de pues eso, 20, 30, incluso 35 años en los mejores casos. Bueno, como todos sabemos que la incursión de la mezcla bituminosas en caliente pues ha hecho que este tipo de técnicas pues cayeran un poco en desuso, especialmente bueno, pues en los finales de los 90, principios de los 2000 y hasta los 2010. Bueno, ya sabemos todos que la mezcla bituminosas en caliente pues vino para quedarse, especialmente en las administraciones tan pequeñas como la nuestra. En los años 2000, pues como digo, los anteriores gestores de la red provincial apostaron para el tipo de carreteras nuestras por las mezclas templadas, no de una manera muy constante, pero sí en momentos muy puntuales a lo largo de la red, pues especialmente mis antiguos compañeros pues apostaron por este tipo de mezclas. Y bueno, que vamos a pasar yo voy a pasar un poco a describir las experiencias que hemos tenido en dos tramos de carreteras que hemos realizado. En el año 2010, pues bueno, en una carretera de montaña, la carretera CR5002 que comunica la aldea de Solanilla del Tamaral, pues bueno, pues es una carretera que se hizo un nuevo trazado con diversas modificaciones de trazado en curvas de montaña. Y bueno, pues son carreteras que la técnica de subbase y de explanada pues no la hemos cambiado en la red provincial. Pasamos de carreteras de anchos de 4 metros, 4 metros y medio antiguas a unas carreteras ya de 7 metros con unas explanadas explanadas prácticamente entre mínimo E2, tratamos siempre de mínimo E2, con unas capas de zaborra del entorno, pues eso, según la sección tipo un poco que queríamos conseguir y según un poco con los condicionantes económicos que también teníamos en la ejecución de las obras. El aspecto, bueno, esa capa de zaborra se ejecutó una capa de mezcla bituminosa templada, y bueno, pues el aspecto que actualmente pues que presenta pues de muy buenas condiciones, sobre todo a nivel de fisuración y de envejecimiento de la mezcla, que es lo que más sorprendido nos tiene. Los resultados de conservación, bueno, del tramo, pues también se consideran satisfactorios, ejecutando simplemente pequeños bacheos muy puntuales,
bueno, y las labores de mejora del drenaje que se han seguido. No se consiguió una regularidad superficial como les hubiera gustado o como nos hubiera gustado, y debido principalmente, yo creo que fue la época a la que se extendió, una época invernal, y bueno, no era la primera experiencia, los equipos eran totalmente nuevos, el tema de los contratistas, pues bueno, que luego hablará mi compañero, pues sí que es verdad que hacen sus apuestas o sus mejoras en función de lo que nosotros le pedimos como director de las obras, pero que bueno, son trabajos muy puntuales que conllevan a situaciones, por así decirlo, a actuaciones puntuales dentro de sus instalaciones y dentro de sus equipos. Y la experiencia que ellos tienen, pues no son, por lo menos en la zona nuestra de Ciudad Real, no son excesivamente importantes. Sacado nosotros, pues nadie ha apostado por este tipo de mezclas. Bueno, vemos aquí un poco la mezcla templada del 2010, es una foto actual de este año, y bueno, pues es una mezcla realmente pues, bastante bien conservada, bien mantenida, y bueno, pues nosotros creemos que la carretera, pues bueno, sí que es verdad que tiene poco tráfico, todo hay que decirlo, pero bueno, no sufre de escarnaduras, no sufre prácticamente, pues, saca un pequeño bacheo que se ha ejecutado, lo demás está bastante conseguido. La segunda experiencia, que ya participé yo un poco más bueno, pues participé realmente en la dirección facultativa de las obras, fue una carretera que es la CR 4124, que ya fue en el año 2018. Bueno, igualmente se hizo sobre una frenada de 2 con una capa de azafrán artificial de 35 centímetros para un tráfico de baja intensidad, pero bueno, que había que pasar de un ancho de 4 metros a un ancho de 7 metros, como veremos ahora. La dificultad previa que yo más palpé, pues fue la de conseguir la regularización de la capa de zabarra, pues como siempre es una eterna lucha para conseguir un espesor uniforme de la propia mezcla. El aspecto que actualmente presenta la carretera, pues se considera igualmente en muy buenas condiciones. Yo hago siempre haciendo especial hincapié en la fisuración y el envejecimiento de la mezcla. Igualmente el resultado de conservación a nivel de firme pues es bastante satisfactorio, y es un poco la reseña de esta carretera o de esta mezcla es que las dos fotografías que adjuntamos de Google Maps, que las he querido coger de Google Maps porque tienen la misma luz, tienen el mismo día, la misma, bueno, pues un poco por hacerlo de esa manera. Y sí, quiero que se observe la diferencia de una mezcla templada la misma carretera, y de una mezcla en caliente de otro punto distinto. Bueno, simplemente quiero que lo observen. Esta es la mezcla templada, que bueno, del tramo que se hizo en el 2018, y luego la mezcla en caliente pues es la misma, y de verdad que la fotografía simplemente son dos recortes de pantalla de Google Maps, pero sí que es verdad que tanto el color como el envejecimiento de la mezcla pues se observan bastante. No es excesivamente antigua, pero se puede ver que no hay fisuraciones todavía en la caliente, pero voy a repetir, no son carreteras con muy baja intensidad de tráfico, pero solamente el color y el envejecimiento de la mezcla, por lo menos nosotros nos tiene bastante sorprendidos. Por lo demás, pues bueno, pues estas son las dos experiencias que hemos tenido en la Diputación antiguas, y ya le paso la palabra a mi compañero José Miguel, que es el que le va a transmitir un poco la última experiencia que hemos tenido recientemente en el año 2000, al final del año 2024. Pues nada, encantado y un saludo. Buenos días. Como bien decía mi compañero Vicente antes, soy José Miguel Doncel, ingeniero del Servicio de Carreteras de la Diputación de Ciudad Real. Bueno, vamos a ver la experiencia nuestra en la carretera CR21-22 entre Torralba y Daimiel, que bueno, es una carretera que tiene 50 vehículos día de EMD con menos de 10 pesados, con lo cual, pues bueno, es una carretera que se pueden hacer experimentos de este tipo, experimentos del tipo de mezclas templadas o de lo que queramos. Da servicio a una ermita y a los vecinos de las fincas, con lo cual, bueno, pues es un tráfico muy, muy, muy local. El contratista que se quedó con la obra fue Antonio Miguel Alonso, que tiene una planta bastante moderna aquí cerca de Ciudad Real, con lo cual, bueno, pues ahí estábamos medio salvados porque la planta era capaz de hacer la mezcla templada. No obstante, las precauciones que tuvimos que tener en
en la planta. Todo eso, desde luego, con toda la colaboración que la empresa puso, tanto Fernando Miguel como Hermenegildo Mansilla, pues bueno, pues son estos fueron los principales problemas. Hay que bajar la temperatura de la caldera, hay que bajar la temperatura de la planta hasta 90 grados, porque bueno, si no la emulsión se evapora. Con tiempo suficiente antes de que llegue la emulsión. Tuvimos el problema de que estábamos haciendo una obra el viernes anterior al lunes que empezábamos con la templada y bueno, pues hubo que acelerar esa mezcla en caliente para terminarla pronto y que pudieran cargar la emulsión. Los tanques verticales, desde luego, mejor que con los horizontales, a efectos de que la emulsión no remueva el betún que siempre queda en los tanques horizontales. Y como es una planta moderna, pues tiene sus agitadores y bueno, ahí la verdad es que la emulsión iba de miedo. La planta también tiene que tener bomba de descarga, como bueno, para trasegar esa emulsión con distinta viscosidad al betún. Y bueno, pues después de esta experiencia y de toda la colaboración que ha puesto Jaime Alonso, pues bueno, lo que me han dicho es que han preparado, van a comprar un tanque para la planta, para la emulsión, porque como tienen varias plantas, pues bueno, pues esta técnica parece que también a ellos les ha convencido. Más precauciones. La temperatura de los áridos no debe superar los 90 grados, lo cual nos llevó a un dilema y era el emplear árido reciclado de aglomerado. ¿Por qué? Pues porque son basaltos, los basaltos tienen mucha humedad, esto fue en noviembre-diciembre y bueno, pues no, después de hacer las pruebas pertinentes decidimos no usar árido reciclado porque no controlábamos la humedad ni la temperatura. Nos variaba entre 85 y 105 grados para quitar toda la humedad y bueno, pues al final decidimos usar árido virgen, que bueno, como era la primera vez y era un experimento y eran 2.000 toneladas, pues bueno, tampoco era el tema económico, tampoco nos valía mucho. No obstante, esperemos que las siguientes experiencias que sean con mejor tiempo, pues lo podamos hacer, ¿vale? Necesitamos mayor tiempo de amasado y bueno, pues la planta es una RM280 bastante moderna que no tuvo mayor problema para hacer la mezcla templada, ¿vale? Ya en obra, lo primero teníamos una duda con la mezcla termoadherente debajo de la mezcla templada, no sabíamos si iba a romper, en fin, las consultas que hicimos nos dijeron que no había ningún problema, que con los 70, 80, 90 grados que iba la mezcla es suficiente para que rompiera, ¿vale? Como decíamos, la obra se hizo en noviembre-diciembre y la junta, nos daba miedo la junta longitudinal que se nos enfriara. Como era la primera vez que tanto la empresa como pues, nosotros hacíamos este tipo de mezclas, al final la empresa decidió traer 2 equipos y extendimos una carretera con una IMD de 50 con 2 equipos de extendido. Un lujo que no he visto yo nunca. En una carretera con tan poca entidad. No hubo ningún problema, la junta longitudinal no existe. ¿Vale? El otro problema que sí que detectamos es que, sobre todo el primer día, la junta entre bañera y bañera, la junta de construcción, la regla se bajaba un pelín y luego con el tráfico pasabas con el coche y se notaba un pequeño bachecillo. Ya se consiguió reducir esto, esta pequeña junta, pues bueno, porque en un principio dejaban la regla fija como hacían con el aglomerado en caliente, pero el tema estaba en que bueno, ya la pericia del reglista fue ir subiéndolo un pelín, con lo cual ya el último día, fueron 3 días de extendido, no se nota en absoluto. Claro, esto también es una realidad que el equipo era la primera vez que también extendía mezcla templada. Pero bueno, yo creo que esto es ir aprendiendo como tantas cosas. Otra circunstancia llamativa es que nos llamó la atención es que el rulo de neumáticos no puede entrar con la mezcla recién echada porque se le pega. Entonces sí que eso es un inconveniente, pero luego tiene una ventaja y es que tiene mucho más tiempo de trabajabilidad esta mezcla. El rulo de neumáticos puede estar bastante tiempo compactando, no como con la caliente, que una vez que se enfría ya lo único que puede hacer es partirla, sino que aquí la mezcla te permite mucho más tiempo de compactación con el rulo de neumáticos. Por lo tanto, tienes que tener 2 equipos, tuvimos que tener 2 compactadores de llantas,
Pues claro, si no, no me daba tiempo a compactar lo que le iban echando los dos extendedoras. Bien, bueno, pues la obra la verdad es que fue un lujo, ya te digo, con las dos extendedoras. Más, y bueno, ya para concluir, nos surge la duda, nos surge una idea que es extender mezcla templada en una capa fina de 2 centímetros. Ya os digo, en carreteras de Diputación, carreteras con muy poco tráfico, carreteras que, bueno, pues se puede hacer experimentos. No sé si hay experiencia, y eso lo dejo ahí para vosotros que tenéis más experiencia en estas mezclas. No sé si tenemos, si se ha hecho antes, mezclas finas de 2 centímetros en carreteras de este tipo de baja IMD. Como sustituto, o bien de doble tratamiento, o también sustituto de microaglomerado. Obviamente da más seguridad una mezcla, aunque sea de 2 centímetros, una mezcla bituminosa que una microaglomerado. Ahí lo dejo. Si tenemos experiencia, si hay experiencia, por favor, transmitírnosla, porque nos gustaría saberlo, tanto a la empresa, al contratista, como a nosotros, pues por incorporarlo a otros proyectos que tenemos entre manos de carreteras similares con un tráfico muy bajo. Y nada, ya por último, dar las gracias al contratista Antonio Miguel Alonso, a Fernando Miguel, a Hermenegildo Mansilla, y bueno, luego la asistencia técnica que hemos tenido de Francisco Guisado por Resol y de Ricardo Bardasano en ATEP, pues bueno, pues dudas que nos han ido surgiendo, vinieron a ver la obra, la verdad es que a ellos también les gustó, y bueno, pues gracias a ellos y gracias a vosotros por escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Miguel y Vicente, por aportar vuestra visión, vuestra experiencia, vuestra opinión en nombre de la Diputación de Ciudad Real respecto al uso de este tipo de tecnologías. Si os parece, después nos vemos en la mesa redonda y seguimos profundizando sobre el tema. Ahora vamos a cambiar radicalmente, vamos a cambiar de tercio y vamos a abordar una técnica que, debido a su creciente difusión en los últimos años, también al interés que ha suscitado en la administración, pues se ha convertido ya en un clásico de nuestros eventos y jornadas. Estoy hablando de la reutilización in situ con emulsión. En esta ocasión es Rafael Martínez quien nos va a hablar de ella. Rafa es licenciado en Química por la Universidad de Extremadura y miembro del Colegio de Químicos del Sur y de la Asociación Nacional de Químicos de España. Y actualmente desempeña el cargo de coordinador de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en IFAS Construcción. Hoy Rafa nos explicará en qué consiste esta técnica y nos pondrá al día sobre los últimos avances y los aspectos clave que se deben tener en cuenta para asegurar el éxito en su aplicación. Lo dicho, muchas gracias, Rafa, y te cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, Ricardo. Efectivamente, en esta presentación vamos a hablar sobre los aspectos más generales de la reutilización in situ en frío de filmes con emulsión. Y me gustaría empezar con un poquito de historia, de los antecedentes de la técnica. Y habría que decir que es una técnica con más de 50 años desde su inicio, allá por los años 70, y que aquí en España, este año 2005, podríamos incluso hasta celebrar el 35 aniversario de la primera obra que se hizo en España en el año 90, en la provincia de Huesca y en concreto en la carretera nacional 2. Por tanto, estamos ante una técnica ya contrastada y experimentada en nuestro país, ¿vale? Bien, cuando hablamos de reutilización in situ y en frío, pues ya se perciben una serie de ventajas de esta técnica. Vamos a resaltar cuando hablamos de reutilización que es una técnica que minimiza la generación de residuos y que reutiliza el 100% del material del film existente ya en la carretera. Esto evidentemente se traduce en una reducción del consumo de materias primas y también cuando hablamos de in situ, pues se reduce esa necesidad de transporte entre planta y obra y por tanto se solventan en aquellos casos los transportes los temas o los problemas de logística.
También al hablar en frío quiere decir a temperatura ambiente, estamos hablando de una técnica en la cual la energía o las necesidades energéticas se reducen si las comparamos con las mezclas en caliente. Bien, pero ¿en qué consiste la reutilización in situ en frío con emulsión? Pues viene definida en la normativa como una mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada, del material fresado de los paquetes de firme y una emulsión bituminosa, agua y eventualmente también se podrían utilizar aditivos. Todo ello ejecutado a temperatura ambiente. Bien, como vale más una imagen que 1000 palabras, vamos a ver un poco lo que es una animación de un tren de reutilización. Ahí vemos las cubas de emulsión y la cuba de agua que están, digamos, conectadas a la recicladora. Esta está totalmente automatizada y tiene o posee una cámara en cuyo interior hay un rotor y en el cual se inyectan y se dosifican con alta precisión tanto la emulsión bituminosa como una pequeña proporción de agua que es necesaria para obtener una mejor compactación del material reutilizado. Esa mezcla homogénea es transportada a la parte posterior de la máquina recicladora y en este caso vemos una máquina que ya lleva incorporada una regla de extendido que realiza la distribución, el extendido e incluso una precompactación del material. Posteriormente, pues como cualquier otro tipo de mezcla bituminosa, pues se compacta adecuadamente con un tren de compactación adecuado. Bien, podríamos clasificarla en función de los materiales que utilizamos, de los materiales de adición, como reutilización simple, en el caso de que solo aportemos agua y emulsión, y también reutilización mixta, si además del agua y de la emulsión, pues añadimos algún tipo de aditivos, como puede ser pues, la cal o el cemento, incluso otros. Bien, también podemos clasificar la técnica de reutilización in situ en frío con emulsión en 3 tipos en función del porcentaje o de la cantidad de material bituminoso que reutilizamos. Es decir, podríamos establecer los tipos 1 o están establecidos los tipos 1, 2 y 3 en función de una mayor o menor cantidad de material bituminoso reutilizado. ¿Vale? Bien, independientemente del tipo de reutilización que utilicemos, sea la 1, la 2 o la 3, el objetivo final y el objetivo general de esta técnica es el de crear una capa de base bituminosa de garantías para luego, en función de la intensidad de tráfico, pues aplicar una o varias capas que podríamos llamar intermedias, rodaduras, etcétera. Bien, vamos a hablar un poco de la maquinaria que se utiliza en esta técnica. Pues se utilizan equipos específicos que podríamos llamarlos multifunción porque realizan tanto el fresado, la dosificación y el mezclado a la vez y también podrían realizar el extendido, bien con una regla maestra o bien transfiriendo el material ya dosificado hacia una extendedora convencional. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, vemos un tren de reciclado o de reutilización que posee, en el cual la máquina recicladora posee ya una regla de extendido. O bien, en la imagen de la derecha, vemos un tren de reutilización donde la recicladora no posee regla y transfiere el material a una extendedora convencional. Bien, aquí en esta diapositiva podemos ver algunas imágenes de lo que es la recicladora con regla de extendido, solo para vuestra información.
Y en esta otra diapositiva pues podemos ver, en este caso, una recicladora sin regla, la cual transfiere el material a la extendedora. Bien, una vez con la recicladora o recicladora y extendedora realizamos tanto la mezcla de material como su extendido, pues una de las etapas clave, diría yo, es la compactación de ese material. En el caso de la técnica, como se realiza a temperatura ambiente, pues necesitamos una compactación más enérgica que si utilizáramos mezclas en caliente, y se realiza esta compactación con rodillos o con compactador de neumáticos con, digamos, alto tonelaje, ¿no?, que aplican una energía mayor que en otras técnicas. Bien, aquí podéis ver el aspecto visual de unos testigos extraídos de material ya reutilizado. Y digamos que estos testigos se extraen tras un periodo de maduración o de curado del material, ya que al aportar emulsión aportamos agua, también tenemos un agua de aportación para mejorar la compactación, y por tanto necesitamos un periodo de curado para poder extraer ya estos testigos que, como podéis ver, presentan un aspecto de una mezcla bituminosa pues bastante satisfactorio. Bien, y con todo ello, pues como hemos dicho, se alcanza el gran objetivo de crear esa base bituminosa homogénea de garantías después de reutilizar un material de capas de filmes que ya está normalmente estructuralmente agotado y que presenta fisuraciones, baches, reparaciones, etcétera, etcétera. Se crea así una base homogénea de adecuada capacidad para tener un pavimento totalmente renovado. Bien, es una técnica que yo diría que tiene sus limitaciones, como todas. Las dos principales que he considerado serían la heterogeneidad, es decir, el firme envejecido y deteriorado que tenemos en la carretera a reutilizar, pues es lo que hay, es nuestra materia prima y no podemos cambiarlas por otra. Y esa heterogeneidad, no solo en la composición de esas capas de filme, sino también en sus deterioros, pues podría ser una limitación que es fácilmente salvable con un estudio previo adecuado de la obra a ejecutar. Y la segunda gran limitación sería las condiciones ambientales. Es una técnica que se realiza en frío, pero eso quiere decir a temperatura ambiente, y mientras mejores sean las condiciones ambientales, es decir, calor y tiempo soleado, pues mejor será la ejecución de esa obra. Por decirlo de alguna manera, una climatología lluviosa y fría afecta muchísimo a esta técnica y no sería adecuado realizarla en esas épocas del año. Bien, este seminario se plantea con el eslogan de los asociados de ATEP a la vanguardia de las técnicas con emulsión, y la reutilización en frío in situ con emulsión pues es una de ellas. Como hemos dicho, llevamos más de 35 años utilizando esta técnica aquí en España. Es una técnica contrastada, por tanto. Es una técnica que también es flexible, se puede aplicar a carreteras, aeropuertos, vías urbanas, cualquier tipo de situación en las que tengamos pavimento bituminoso a reutilizar. Y aparte, pues también en España tenemos maquinaria y equipos especializados que están a la vanguardia de esta técnica, ¿no? Bien, ¿qué hemos hecho en esos 35 años? Pues se han reutilizado aproximadamente 17 millones de metros cuadrados de pavimentos bituminosos,
Esto aproximadamente, para que os hagáis una idea, sería más o menos 193 veces la superficie del Estado metropolitano, para que os hagáis una referencia. Lo he comparado con el Estado metropolitano porque en ATEP hay mucha gente del Atlético de Madrid. Y si llevamos estos metros cuadrados a toneladas de áridos naturales, estaremos hablando de una reutilización de 3,3 millones de toneladas de áridos naturales, ¿vale? Más o menos el equivalente a los áridos que se necesitan para hacer 10.000 casas unifamiliares. Bien, como se trata de una presentación corta, donde hemos visto aspectos generales de la técnica, pues bueno, simplemente referenciaros la Orden Circular 2 de 2023, en su apartado o en su artículo 20, pues os habla de todas las especificaciones y necesidades para el desarrollo y la ejecución de esta técnica. Y, por supuesto, la mayor base de datos que hay en España ahora mismo a nivel de técnicas con emulsión, pues las podéis encontrar en la página web de ATEP. Es verdad que hay documentos que estamos en fase de actualización y que pronto estarán actualizados, pero ya podéis profundizar también con la documentación existente, podéis profundizar en la técnica de la reutilización en frío in situ con emulsión. Y bien, para ir concluyendo y finalizando, pues simplemente comentaros que el reciclado, la reutilización in situ en frío con emulsión es una solución de reparación, incluso yo diría más bien de rehabilitación estructural, que es sostenible y durable, que plantea una ejecución menos disruptiva, que también hemos visto que reduce la huella de carbono y que además la guinda del pastel es que es una solución más económica si la comparamos con otras técnicas, ¿no? Pues bueno, con esto simplemente agradecer vuestra atención, agradecer también a ATEP la oportunidad de colaborar en este seminario. Y agradecer también a los patrocinadores que han hecho posible que este seminario sea gratuito. Muchísimas gracias a todos y espero que sigáis disfrutando con el seminario. Un saludo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por hacerlo todo siempre tan ameno y por seguir difundiendo el conocimiento sobre esta técnica de rehabilitación estructural que es fundamental para la sostenibilidad. A continuación, vamos a cerrar este bloque abordando otra técnica que es cierto que ha tenido poca relevancia en ATEP hasta ahora. Estoy hablando de la reutilización con emulsión, pero en central. Debido al perfil clásico de nuestros asociados, pues hasta ahora no le habíamos dedicado la atención que sin duda merece, pero gracias a las últimas incorporaciones, pues nos podemos permitir darle un espacio propio. Comenzamos con esta presentación en el seminario, pero también se ha creado un grupo de trabajo específico dentro de nuestro comité técnico. Esta presentación en concreto correrá a cargo de Antonio García Siller, ingeniero técnico industrial químico y delegado de asistencia técnica de Moeve Asfaltos, que cuenta con una dilatada experiencia de más de 30 años en el sector, tanto ahora en Moeve como en empresas constructoras. En su presentación nos explicará en qué consiste esta técnica y sus particularidades. La comunicación la ha elaborado junto a Jorge Ortiz de Arnaud, que es un gran especialista en la técnica, con quien espero que podamos contar al finalizar la jornada durante la mesa redonda por si desea realizar alguna aportación o hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Antonio. Tienes la palabra. Adelante con tu presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ATEP la posibilidad de realizar esta presentación que le hubiera correspondido a Jorge Ortiz, pero por circunstancias la voy a presentar yo. Esperemos que al final, al comentar cualquier tema que surja, él pueda participar. Vamos a hablar del reutilizado en frío central, del cual no hay muchas experiencias en España, pero sí en el resto de Europa. Sabéis que aquí se aprovecha o se puede aprovechar hasta el 100% del material
se fabrica o se puede fabricar una central fija o móvil, que puede ser una de técnicas en frío o incluso una de planta de caliente adaptada. Se coloca en obra por los medios habituales de una mezcla en caliente y el estudio de la fórmula de trabajo y su control en obra es similar a un reutilizado en frío in situ de los recogidos en la Orden Circular 2/2023. En este caso, hemos diseñado emulsiones tanto de betún convencional como de betún modificado, especiales para este tipo de materiales y este tipo de técnica. El proceso constructivo se inicia con el fresado del pavimento existente, aunque en algunos casos se podría utilizar fresado externo, con lo cual este paso pues, se podía obviar. El transporte hasta la central de fabricación, la limpieza en obra de la superficie de asiento, la aplicación del riego de adherencia, que son algunas de las principales ventajas que nos aporta, fabricación y puesta en obra de la mezcla reutilizada y extendido de la capa de rodadura, que como veremos más adelante, incluso en algunos casos, puede ser también mezcla reutilizada en frío. Bien, todo esto se ve mejor en el vídeo que os presento a continuación. El fresado por medios convencionales, la limpieza para la posterior aplicación del riego de adherencia, ya sabéis que es fundamental. Ya en la central, la separación de los tamaños más gruesos para mejorar la mezcla, en este caso tamaños superiores a 36 milímetros. Se pueden dividir el fresado en varias fracciones o incluso aportar áridos vírgenes para mejorar la curva granulométrica. Ya en la fabricación, el agua de preenvuelta fundamental para luego la buena dispersión de la emulsión. Se fabrica la mezcla y se puede cargar directamente en las bañeras y a partir de aquí ya inicia un proceso normal de puesta en obra como si fuera una mezcla en caliente convencional. La compactación, como veis, es la convencional y el aspecto de la mezcla pues es en este caso muy bueno, similar a una C22 aproximadamente. Todas estas actuaciones se han realizado en la provincia de Lleida, gracias a la Generalitat, entre las zonas de Mollerussa y Linyola principalmente. Partimos de la sección que aparece en la pantalla de 41-21. Allí se ha fresado los 6 centímetros de la 10 centímetros de la mezcla bituminosa en caliente, se han sustituido por los 6 centímetros del reciclado en frío en central y se ha terminado con 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 fabricada con betún modificado. Las características del fresado de la obra, dentro de las variaciones lógicas que puede tener, presentaba un 5% de betún residual con una penetración de 13 décimas de milímetro y un anillo bola de 76 grados. Veis las curvas granulométricas tanto del material antes y después de realizarle la extracción. Como hemos dicho, la emulsión es una Recimul C C60B5 Rec que decidimos aportarle después de todos los ensayos iniciales de envueltas, sensibilidad al agua, etcétera, un 3,5%. Esto nos aportaba un betún residual de 2,1, con lo cual llegamos a un 7,1% aproximadamente de betún total en la mezcla final resultante. El agua de preenvuelta se inició con un 1,6%, que junto con la de la humedad del fresado nos daba un total de un 4,6% de agua y un total de 8,1% aproximadamente de fluidos totales. Esto es similar a una fórmula de trabajo de reutilizado en frío in situ convencional.
Las características de la emulsión, como os he dicho, es una Recimul C, una C60 B5 REC, similar a una de la reutilizada en frío in situ, pero adaptada a las condiciones de esta técnica. Bien, fuimos más allá y en el año 2023, en la carretera LP 3322, colocamos sobre el reutilizado ya fabricado. En este caso pudimos sustituir los 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente por 5 centímetros de reutilizado en frío en central, pero fabricado con un fresado especial y con una emulsión de betún modificado. Esto es muy novedoso en estas técnicas de reutilizado en frío. Diseñamos varias mezclas en laboratorio y al final determinamos como más idónea la de que aportaba un 4% de la emulsión C60 BP4 REC y un 2% de agua de preenvuelta para conseguir lo que conseguíamos, las mejores prestaciones y comportamiento y puesta en obra. La emulsión, como os hemos dicho, la bautizamos Correcimul P y corresponde con una C60 BP4 REC. ¿Qué nos aporta? Pues nos aporta en el betún residual pues recuperación, sobre todo recuperación elástica superior al 45% y una bastante mejor cohesión en la mezcla final resultante. Aquí veis algunas fotografías. El proceso constructivo fue similar al del reutilizado en frío en central convencional, pero sustituyendo, como hemos dicho, el fresado por un fresado de mejores características y una emulsión de betún modificado con polímeros. Después de todo esto, se sacaron testigos a los 5 o 6 meses aproximadamente de la puesta en obra para determinar las características y estudio tanto de los reutilizados en capa intermedia como el reutilizado en capa de rodadura. No vamos a entrar en detalle de todos los ensayos, pero entre otros se realizó ensayo Fénix, el ensayo de propagación de fisuras con algunas modificaciones, etcétera. Módulos de rigidez, es decir, unos estudios bastante completos. Las peculiaridades de este tipo de técnicas nos da una mayor facilidad de control granumétrico y del contenido de betún total o final de la mezcla. Nos da una independencia de las operaciones de fresado y puesta en obra que nos reduce las incidencias, ¿no? Se puede trabajar independientemente. Puede modificarse muy fácilmente los anchos y espesores, incluso extenderse en varias capas sin ningún problema. Nos da la posibilidad de limpieza, inspección y la posibilidad de un riego de adherencia, ¿no? Fundamental para el mejor desempeño de las capas del firme. Posibilidad de aportar fresado y materiales exógenos. Facilidad de obtener prácticamente cualquier tipo de mezcla por la facilidad esta que hemos comentado de dividir el fresado en fracciones, aportar áridos vírgenes, etc. Hay un problema que es lógicamente el del transporte del material fresado a la central, pero que se puede minimizar acercando lo máximo posible la planta, que suelen ser bastante fáciles de transportar, lo más cercana posible a la obra. Bueno, conclusiones. Pues tras más de 3 años en servicio, los tramos ejecutados presentan un muy buen comportamiento. La capa de rodadura lleva también más de un año puesta en obra la hemos visitado hace unos pocos meses y el aspecto y el comportamiento pues son similares al que podría tener una mezcla tipo AC16. Aquí destacar que aunque la sección era una para tráfico T4, pues el tráfico real puede estar cercano a un tráfico T3. Los ensayos de estudios que hemos comentado, tanto de la fórmula de trabajo como de los testigos extraídos, no hemos querido meter aquí muchos datos,
pero porque aparecen todos en diversas comunicaciones que hemos realizado hasta ahora, en el CILA, en revistas como Asfalto y Pavimentación, en Carreteras, en Biodeal, etc. Todos estos ensayos, precisamente, sobre todo a la hora de estudiar los testigos, tenemos que agradecer la colaboración que nos ha prestado la Universidad Politécnica de Cataluña. Al final también hemos podido realizar otras pruebas, como la aportación de material de polvo de caucho directamente al fresado, y también con bastantes buenos resultados. En definitiva, esta técnica nos permite ampliar el campo de trabajo de los reutilizados en frío, que hasta ahora pues, también se podrán utilizar en rodadura, si llega el caso, variando espesores en función de la intensidad de tráfico, facilidad de incorporación de aditivos y de otros materiales externos. Bien, pues muchas gracias a todos y nuestro agradecimiento a todos los que hemos colaborado en estas obras, a Arnaud, Generalitat de Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña y a nosotros mismos, UPC. Muchas gracias a todos.